Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Queridos hermanos, queridas hermanas, vivamos como nos manda la siempre viva y poderosa palabra del Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Para hoy, domingo 27 de septiembre de 2020, nuestro tema de reflexión es el siguiente: no cedas ante las presiones. No cedas ante las presiones. La palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 9, dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vemos aquí en la vida del apóstol Pablo cómo él fue sometido a muchas presiones, mas nunca cedió ante ellas. Lo mismo podemos afirmar de Abraham, Moisés, Josué, Elías, Job, David, Daniel y el mismo Señor Jesucristo. Y es que las presiones de la vida es algo con lo cual todos estamos familiarizados y con las cuales hemos tenido que luchar en muchísimas ocasiones. El problema con las presiones es que si no sabemos cómo enfrentarlas, nos roban la salud, la paz, el bienestar y la alegría.
Presión es una palabra que a nadie le gusta, a nadie le agrada, pero que todos luchamos con ella. Lo cierto es que tanto tú como yo vivimos en un mundo lleno de presiones. Sea quien eres tú, un estudiante, un profesional, un obrero, un ama de casa, y sin importar dónde vivas, siempre tendrás que luchar con las presiones de la vida. En la actualidad, todos conocemos familiares, vecinos, amigos, y quién sabe si nosotros mismos estamos sufriendo por las presiones generadas por el COVID-19. Y aunque las compañías farmacéuticas producen todos los días cualquier cantidad de tranquilizantes y ansiolíticos, las presiones son como el mismo virus que se sigue propagando, y muchísimas personas ya han contraído este virus incluso sin darse cuenta. Todos los cercanos lo perciben excepto ellos. El resultado es que viven tensos, alterados, preocupados y ansiosos, y simplemente aceptan esto como su nueva normalidad, entre comillas. Así que las presiones se están convirtiendo en la nueva normalidad de muchos. No permitamos, y mayormente nosotros, hijos e hijas del Dios Altísimo, que las presiones externas de la vida, sean de carácter financiero, de salud, de relaciones, nos roben nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro bienestar y nuestra alegría. Definitivamente las presiones son un ladrón que no hace distinción ni exceptúa a nadie. Hurtarán todo lo que puedan y de quien puedan. Es decir, la tranquilidad, la paz, la salud y la alegría. Las presiones quieren llevárselo todo. Así que personas en todo el mundo, a raíz de la pandemia y la resultante crisis económica, están experimentando niveles alarmantes de presión, estrés y ansiedad. Algunos de los efectos de estas presiones son obvios: inquietud, falta de motivación, irritabilidad, explosiones de ira, tristeza o depresión. No debemos ignorar que las presiones son un enemigo real, capaz de ocasionar un enorme daño físico, mental y espiritual. Permíteme en esta hora traer ánimo a tu corazón. El hecho de que tú estés viviendo presionado no es resultado de que tú hayas hecho algo malo. Sencillamente tú, como ser humano, también estás enfrentando presiones. No obstante, sin importar la triste y desesperante condición del mundo a causa de la furiosa embestida del virus, a nosotros los creyentes se nos ha proporcionado ya una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debemos permitir que las presiones nos roben la salud, la paz, la tranquilidad y el bienestar. No tenemos que rendirnos y darnos por vencido pensando, bueno, así es la vida. Más bien, hoy más que nunca,
permanezcamos firmes en Dios, confiemos en sus promesas, que Él siempre tiene un amoroso y gran plan para nuestras vidas. ¿Cómo podemos superar las presiones de la vida? En primer lugar, primer consejo, mantengamos la calma como el Señor Jesús la mantuvo cuando fue sometido a grandes presiones. Sí, mantengamos la calma. Nadie como Jesús entiende a cabalidad las presiones a las que estamos sometidos. En efecto, Él entiende a la perfección nuestras presiones y por lo tanto puede identificarse contigo y conmigo. El Señor Jesús tuvo que enfrentar muchísimas presiones. Por ejemplo, su equipo de discípulos, pese a andar con Él y conocer sus enseñanzas, aún necesitaba ayuda y corrección constante. Sus acérrimos enemigos, especialmente los fariseos y saduceos, que no descansaban tratando de desacreditar y de echar por tierra su ministerio público. Pero además de ello, las multitudes necesitadas que desesperadamente requerían de su ayuda y sus milagros. Sumado a ello, sus coterráneos que no solo no creían en él, sino que rechazaban abiertamente sus enseñanzas. Y agreguemos a todo lo anterior, uno de sus más cercanos lo traicionó por miserables 30 monedas de plata. Todas estas presiones eran muy fuertes. ¿Y qué decir de la misión que nuestro Señor y Salvador Jesucristo llevaba sobre sus hombros para rescatar y salvar a la humanidad de sus pecados y reconciliarnos a todos con el Padre eterno, con el Padre celestial? Para esto, el Señor Jesús sabía que iba a sufrir una muerte vergonzosa y cruel. Sin embargo, Él estaba totalmente determinado y nunca se detuvo en su ruta hacia la cruz. Todo lo enfrentado por el Señor Jesús son presiones que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Quizá a algunos les cuesta creer que Jesús sufriera por estas presiones, pero la palabra del Señor nos dice claramente en Hebreos 4, 14 al 16, que por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, mis hermanos y amigos, Él comprende todas nuestras presiones y preocupaciones, porque Él las sufrió en carne propia, mas nunca perdió la calma y peor aún, nunca cayó en pecado. Aleluya. Es muy aleccionador que el Señor Jesús, a pesar
de ser sometido a tantas presiones, decía: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. San Juan 14:27. También decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Y decía también: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. San Juan 15:11. A pesar de todas las presiones que él llevaba sobre sus hombros, Jesús permaneció sereno, tranquilo y en paz. Realizaba sus tareas con gran calma, mientras los que le rodeaban estaban ansiosos, descontrolados y muertos de miedo. Lo maravilloso de todo esto es que, ya sea que se tratase de una tormenta inesperada o de una multitud agresiva y hostil, nuestro Señor Jesucristo se mantuvo estable y tranquilo, y por ello pudo invitarnos en San Mateo 11:28 a: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y él continúa lanzando esta invitación hasta el día de hoy: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es que la vida que él planeó para nosotros no es una vida controlada y dominada por las presiones y el estrés. No fuimos creados para vivir presionados, tensionados y ansiosos. Podemos aprender a descargar todas las presiones y drenarlas en el Señor Jesús, y así vivir en la paz y tranquilidad que Él ha diseñado para nosotros. Siempre habrá días más tensionados y presionados que otros, pero lo importante en nuestras vidas es no vivir cargados con las presiones de la vida moderna, que no son otra cosa que lo que Jesús llamó los afanes de este mundo. San Marcos 4:19. Sé que a raíz de la crisis todos estamos enfrentando desafíos y presiones más fuertes cada día, presiones que nos agotan, minan nuestras fuerzas al tratar nosotros de navegar con éxito en las tumultuosas aguas de la vida. Pero Dios te dice hoy: hijo mío, hija mía, no tienes por qué navegar esas aguas solo. No tienes por qué navegar esas aguas sola. Recuerda que Jesús te ha prometido: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo, capítulo 28, verso 20. Y si Jesús está contigo, no hay virus, no hay problema, no hay crisis, no hay deuda por la cual debes presionarte o estresarte. Jesús no permitirá que te ahogues nunca. Él está al control y con toda seguridad
te llevará hasta la otra orilla. Así que, si tus ahorros están menguando, no hay por qué preocuparte. Él tiene todo bajo control. Si tu salud está vulnerable, no hay por qué preocuparte. Él tiene todo bajo su control. Siempre enfrentaremos presiones que nos incomodan y nos causan estrés, pero con la ayuda del Señor Jesús venceremos esas presiones y aprenderemos a vivir vidas dichosas y festivas, ya que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. En segundo lugar, ¿cómo más podemos superar las presiones de la vida? Llenémonos de confianza en aquel que conduce la embarcación de nuestra vida. El salmista, después de pasar por tantísimas presiones, nos aconseja de parte de Dios diciéndonos en el Salmo 37, verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si en algún momento vamos en un tren y pasamos por un túnel y todo se ve oscuro, no nos vamos a saltar nunca por la ventana. Simplemente permanecemos sentados, tranquilos y confiando en el conductor, en el ingeniero que conduce el tren. Dios es el gran conductor de nuestra embarcación. Él es bueno y espera que confiemos totalmente en Él. Desea que descansemos en Él, que no nos alteremos y más bien que nos abandonemos completamente bajo su cuidado. Cuando de verdad creemos y decimos, como aconseja el salmista, Dios, en ti confío, la presión se desvanece. Permíteme preguntarte en esta hora, ¿quién controla tu vida? ¿A quién le has confiado tu futuro? ¿En quién confías como tu proveedor, aun cuando la necesidad es agobiante? La respuesta sencilla y sincera a estas preguntas te ayudará a vivir no una vida presionada, sobrecargada, sino una vida serena, en paz y en victoria. Cuando no confiamos en el Señor, en primer lugar, la vida se vuelve un suplicio, una tormenta, un caos, y las presiones terminan aplastándonos. Quiero aquí citar las palabras de un escritor, Ralph Emerson, quien dijo lo siguiente: la tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, pero la fe mira hacia arriba. Miremos hacia arriba, ya que la confianza es determinante para vencer las presiones. Cuando vivimos con confianza, las presiones tienen muy poco o ningún efecto sobre nosotros. No estoy hablando de autoconfianza, estoy hablando de confiar en Dios. Cuando lo hacemos, nos volvemos inmunes a los efectos dañinos de las presiones. Dios quiere que vivamos llenos de confianza en Él, ya que sólo así
podemos despreocuparnos de todas las preocupaciones que antes nos hacían correr de miedo. Todos los días, tú y yo tenemos dos opciones: confiar en nosotros mismos o confiar en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, las presiones no tendrán ningún efecto sobre nuestras vidas. Y finalmente, ¿cómo más podemos superar las presiones de la vida? Dependamos del gran Dios y Señor cada día. En Éxodo 33, Moisés ora a Dios intensamente. Era un momento muy difícil para él y para los israelitas. Recién los israelitas se habían rebelado estando Moisés en el monte Sinaí. En vez de esperar el regreso de Moisés y que les compartiera lo que el Señor le había dicho, el pueblo se impacientó e hizo un becerro de oro para adorarlo. Y todos los israelitas, incluyendo a Aarón, hermano mayor de Moisés, adoraron una imagen falsa. No obstante, Dios ordena a Moisés levantar el campamento y proseguir el viaje hacia la tierra prometida. En Éxodo 33, verso 1, Dios dice a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Estas parecen ser buenas noticias. El viaje continuaría y Dios una vez más guiaría a Israel hasta la tierra prometida. Pero había un problema. Jehová no iría con Moisés, no iría con el pueblo, sino que ellos debían ir por su propia cuenta. El Señor le dice a Moisés en Éxodo 33, versos 2 y 3, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ante esta nueva situación, Moisés podía confiar en su habilidad, en su capacidad y llevar la batuta, o podía entender que si Dios no los guiaba, ni él ni el pueblo de Israel tendrían ninguna oportunidad. Moisés decidió correctamente y en Éxodo 33, verso 15, responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés está diciendo con toda seguridad: Señor, no iré a ningún lugar sin ti. Moisés tenía claro que él no era el verdadero guía en absoluto. El gran guía era Dios. Y Moisés sabía muy bien que sin Dios no tendría éxito duradero, y por ello expresó: no voy a ningún lugar sin ti. El momento y las circunstancias son diferentes, pero al igual que Moisés, nosotros enfrentamos también muchas presiones hoy. Cuando estamos presionados,
una de dos. O confiamos en nuestra habilidad para manejar la situación, o confiamos en Dios y le pedimos que tome el control. Si nosotros tomamos el control, viviremos bajo la preocupación constante que se origina en la dependencia de nosotros mismos. Pero si abrazamos la dependencia en Dios, disfrutaremos la vida y viviremos no bajo las presiones, sino sobre las presiones, no sometidos a presiones, sino superando las presiones. Así que la pregunta continúa vigente. ¿Quién tiene el control? ¿Llevarás el peso de las presiones de esta vida sobre tus hombros o imitarás el ejemplo de Moisés de depender de Dios y pedirle que tome el control? Es una decisión personal. Te corresponde a ti decidir. Después de la oración de dependencia de Moisés en el verso 15, siempre de Éxodo capítulo 33, Dios le contestó. Dios no estaba incómodo, molesto u ofendido por la actitud de Moisés. Todo lo contrario, Dios estaba complacido de que Moisés no quería ir a ningún lugar sin él. Y después que Moisés le solicita a Dios gracia, Dios en Éxodo 33, 17 dice: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios siente lo mismo por ti. Y si estás ahora mismo enfrentando presiones estresantes y debes tomar decisiones difíciles, no lleves solo, no lleves sola esa carga. Pídele a Dios que tome el control. Él te responderá y te mostrará el camino correcto que debes seguir. Es probable que necesites ser paciente, pero recuerda que Dios es siempre fiel y Dios es siempre poderoso para darte la victoria en medio de las presiones de la vida. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Hermano, hermana, la vida que el Señor diseñó para nosotros no es una vida sometida por las presiones y las tensiones. No fuimos creados para vivir sobrecargados, presionados, preocupados, ansiosos y asustados. Podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, aprender a echar y drenar toda presión sobre el Señor y así vivir en la paz, serenidad, descanso y tranquilidad que el Señor Jesús pagó por nosotros en la cruz. Esto es alcanzable si mantenemos la calma, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesús cuando enfrentó muchas presiones y momentos estresantes. También esto es alcanzable si nos llenamos de confianza en Él. Recuerda que todos los días enfrentas dos opciones: confiar en ti mismo o confiar en Dios. Dios es bueno y desea que confíes totalmente en Él. Y por último, depende de nuestro Señor y Rey. Pasa de la dependencia en ti mismo a la dependencia
en Dios. Él se complace cuando tú llevas o tú no llevas las presiones y las cargas, sino que más bien dependes de Él. Ora en este momento diciendo, soy débil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo superar las presiones de la vida siguiendo al pie de la letra las instrucciones de mi Señor y su palabra. Y declaro hoy, apoyado en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que mi nueva normalidad no es vivir tensionado, bajo presión, sometido a presión. Mi nueva normalidad es y será la vida nueva en Cristo Jesús, ya que tomado de su mano, Él me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén y amén. Amigo y amiga, las presiones de la vida son y serán cada vez más frecuentes y crecientes. Dios no te creó para que las enfrentes echando mano de tus propios recursos, fuerzas y capacidades. Estas son siempre insuficientes. Por lo tanto, acércate hoy a Dios por medio de Jesucristo y entonces serás equipado y saldrás avante ante las presiones y las tensiones presentes como las venideras. Por medio de una oración de fe, recibe hoy al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Solo con Él serás capaz de superar las presiones de esta vida. Dile, mi Señor y mi Dios, hoy pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Soy tuyo, soy tuya, te pertenezco desde ahora y para siempre. Amén y amén. Casa de Dios, familia del Señor, iglesia del Dios viviente, confesemos en fe que ante las presiones del tiempo presente y las que seguramente vendrán, decimos con el apóstol San Pablo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también confesamos con él la palabra de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Además, confesamos siempre con el apóstol Pablo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos hermanos, queridos amigos, queridas familias, querido pueblo de la Iglesia Cristiana Discipular, la bendición del Altísimo es con cada uno de ustedes ahí donde se encuentran, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas
Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya.